Son las 11:25 de la mañana y en esta tercera jornada de la Feria del Libro Uniautónoma 2017, 50 años en la lectura, ha llegado la hora de presentar la obra Memorias de mi padre, Edgar Perea, el campeón, de Fernando Perea. Como anfitrión de este segmento tenemos al docente y director del Departamento de Humanidades, John Javier Acosta. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos los asistentes, a los profesores, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el doctor Carlos Ramos Maldonado, al profesor Freddy, al profesor Guillermo, a Katia Martínez, profesora, autora también, que hicimos la presentación del libro de ella en la mañana de hoy, al profesor Carlos Blanco, a los profesores Anwar Saad, director del Departamento de Humanidades, allá a mi gran amigo Ricardo Vélez también. Muchísimas gracias por su asistencia, a los estudiantes que están aquí acompañando, que al fin y al cabo esta feria es de ustedes y deberían de verdad pasarse más seguido por aquí y mirar los títulos de interés. Hay muchos títulos y algunos de ellos les puede interesar a ustedes. Vamos a hacer la presentación del libro Memorias de mi padre, Edgar Perea, el campeón. La verdad, no es muy frecuente encontrar que un hijo escriba el libro sobre su padre. Eso no es muy frecuente hacerlo. Y esto hace mucho más valedero este libro porque está escrito con el alma, está escrito con el corazón. Antes de iniciar la presentación del libro, vamos a ver un video que Fernando Perea, el hijo de Edgar Perea, el autor de este libro, trajo aquí para que todos los veamos. Por favor, si son tan gentiles, nos colaboran con la luz. Gracias. Fernando, ¿quieres decir algo del video antes de presentarlo? Bueno, es una especie de introducción para… Primero, buenos días. Mi nombre es Fernando Perea Sánchez, el autor de Memorias de mi padre, y ahorita vamos a hablar del libro. Quiero pasarles un video que se realizó precisamente para el lanzamiento de este libro, donde hay una recopilación de más o menos 5 minutos. Ustedes van a tener una idea de quién fue Edgar Perea. Entonces, disfrutémoslo. Cuando yo pisé la granja y veo aquellos pañuelos blancos y la gente gritando, yo no supe qué hacer. ¿Sabes qué se me ocurrió? Besar la tierra como el Papa. Pelea por la punta izquierda de la cabeza, mira por dónde, se mete con el área, cortó la pelota libre. Leonel la saca al medio para el bendito Fajardo. Camina el bendito Fajardo por ella, la tocó por el pie, Valderrama, lo domina el pie, Valderrama. La juega, atención, que batea el pie, Valderrama, mete la pelota para Freddy Rincón, la pelota llegando para Rincón. A los palos, se la para Freddy, se mete Freddy, que el área, tira. Unos días antes, Hugo Higuera había regalado para la obra social unos cilindros de gas para las estufas donde cocinábamos los alimentos de los niños, y a los días fueron robados. Alguien del barrio llamó comentando los deportes y le contó eso a Edgar. Él le dedicó más o menos de unos 5 a 10 minutos defendiendo la obra social e insultando a los ladrones. Y recuerdo como una anécdota eso de que les dijo: estos hombres merecen bajarle los pantalones, coger unas ramas desprengamosas y darles una limpia, y luego sentarlos en un bloque de hielo. Barranquilla no gradúa mediocres, y quien triunfa en Barranquilla triunfa en cualquier parte del mundo. Los partidos que le he narrado Junior son todos los partidos de Junior. ¿Por qué? Porque he sido el locutor del equipo Barranquilla.
acuerdo que la final del 93 aquí en el Metropolitano, él vino al vestuario y estaba el director de la policía en el vestuario. Ese estadio era una locura, gente en la pista atlética antes de empezar el partido y me acuerdo que el director de la policía le dijo, delante mío, así le dijo: Edgar, por favor, que puede haber acá una tragedia, ojo lo que dice, No, tranquilo, que aquí no va a pasar nada, que no sé qué, que es la fiesta. Entonces después se fue allí el director y me dijo: dile a tus muchachos que se encarguen de la cancha, que yo me encargo de afuera, de la gente. Y después yo, cuando escuché la grabación del partido, creo que empezando nomás la primera falta que pitó el árbitro, le dije: bandido, ratero, vas a robarnos acá. Tremendo golazo del Nene Mackenzie. La pelota que recibió de Pacheco dejó pasar la defensa del América y se la sirve al Nene. Le sale Córdoba. El Nene Mackenzie lo engancha hacia afuera y le remata de zurda arriba. El golazo del título. Junior campeón colombiano. Y en este momento el público ha invadido el terreno de juego, la pista atlética. Mucha gente en el campo de juego celebrando este triunfo merecido. En Barranquilla hay un dicho que dice: papaya puesta, papaya partida. ¿Y eso qué es, señor? Entonces yo aquí me he traído mi papaya porque hoy me toca comer papaya. ¿Ah, sí? Sí, voy a comer papayita hoy. Sí. Porque cuando uno le ponen papaya, tiene que comerse la papaya. Yo me metí, por ejemplo, a hacer una caseta en unos carnavales, perdí 4 millones de pesos. Me metí de empresario a montar una pelea de Happy Lora, perdí 13 millones de pesos. Entonces, yo dije: zapatero a tu zapato, vuélveme tu micrófono y olvídate del resto. Un hombre muy carismático, muy valioso, incursionó en todo lo que incursionó, fue exitoso en el periodismo deportivo, en todas las dimensiones del periodismo deportivo, como presentador, como narrador, como comentarista. Y adicionalmente, cuando incursionó en la política, también arrasó con votos. Muchas veces, cuando tuve la oportunidad de ser director de Indeportes allá por el 2003, alguna vez me comentaron que digo: ese directorcito de quién se cree, no tiene ni idea del deporte. Recuerdo tanto en el Romelio Martínez que la única voz, y con el respeto de todos los periodistas, la única voz que se escuchaba por el radio era la de Edgar Perea. Manejaba con un dedillo la tribuna de Corea, de Vietnam, la de Sombra. Presentando la bola, 3 hombres en la base, Rentería, el bate, lanzamiento, curva, strike, le marcan el primero para Edgar Rentería. Podría empujar la carrera que le dé a su equipo el título mundial. Todo está en su bate. Presenta la bola, el pitcher, lanzamiento, aquí viene para home, va una roletazo sobre segunda, la bola se va. ¡Hit la bola! ¡Hit la bola! ¡Hit la bola de Rentería! ¡Hit la bola! ¡Hit la bola de Rentería! ¡Hit la bola! ¡Y los Marlins campeones del mundo! ¡Los Marlins campeones del mundo! ¡Los Marlins campeones del mundo! ¡Hit la bola de Rentería! ¡Arriba Colombia! Fue un adelantado. Yo siempre he pensado que el narrador debe ser un tipo emotivo, que sepa describir qué está pasando en una cancha, y Edgar hacía eso de manera espectacular. Y emotivo ni hablar, porque él generaba una emoción. Partidos que no eran emocionantes, él los hacía, al que estaba en la casa escuchando, lo hacía emocionar. Viene el cuarto gol, se mete centro. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué es el Junior para ti? Le digo: el Junior es mi vida. ¿Y sabe por qué? Porque el locutor Edgar Perea nació con el Junior. Cuando Junior salió en 1965, ahí nació el narrador Edgar Perea. Inolvidable, el campeón, el amigo, el hombre espontáneo. Edgar no tenía trastienda. Todo su pensamiento, como su alma, todo era transparente, hacia afuera, nada oculto en él. Lo admiré tanto, me parecía un colombiano tan genuino, representó tan bien a nuestro país. Por fortuna, Dios me iluminó
y me dijo, nadie mejor que el campeón para ser embajador en los Juegos Mundiales en Sudáfrica, que nos ayude desde el cielo. La mete larga para Muy Bay, Bella aparece, la tiró para vivir al Bernardo, se metió en el área, se lo retira abajo. Bueno, a Fuachar le decía de todo, que vaya a vender no sé qué en el supermercado, que no sé qué. Y a él después lo veía uno en la calle y lo abrazaba y mi hermano americano, era como si dijera, no, aquello es una cosa y esto es otra. Entonces la última vez que lo vi a él lo vi, una de las últimas veces, porque aquí en el hotel lo vi un día, pero lo vi en la calle, en la 54, entre 71 y 74 donde estaba TV Caribe. Telecaribe, Miss Universo, en el Miss Universo. Entonces eran las 11 de la mañana. Los carros que había ahí en esa calle a esa hora, el tráfico, la gente vendiendo, vendedores y todo, y viene él en el Mercedes-Benz blanco. Y entonces pasa así y frena en la mitad de la calle y yo estoy parado allí en la vereda y me grita, baja el vidrio y me grita, Julito Comesaña, no sé qué. Y yo bajo a saludarlo y la gente, métele la mano, Julio, métele la mano. Yo me quería morir, esto no puede ser. Esa es la pelea. Su derecha en la cara del colombiano ahora, una derecha tirada por el colombiano en la cara del Sirio también, y hay 13-10 para Colombia, por izquierda por el colombiano en la cara del Sirio, colombiano 13, Reyes. Junior tu papá, Junior tu papá, Junior tu papá. Y eso le daba alegría a la gente de Barranquilla. Viva la memoria de Edgar Perea, quien tuvo una bonita vida y una bonita biografía y le sirvió mucho a Colombia, en especial a Barranquilla. Bravo Perea, bravo campeón, bravo campeón. Sigan siendo felices, Edgar les dice. Ahora que fui a visitar a nuestro amigo Félix Sierra, Freddy García Sierra, le pregunté a los estudiantes, ¿ustedes saben quién es Edgar Perea? Los jóvenes de hoy en día están más pendientes, lo decíamos en la presentación del libro pasado, en lo que le dice Internet ahora, no en lo que le dijo Internet antes. Y solamente 2 o 3 dijeron, el narrador del Junior. Yo creo que con ese video, los estudiantes de Freddy que ahora están aquí, ya tienen una idea de quién es Edgar Perea. En los saludos iniciales se me pasó el profesor Vladimir Potosky, que también es un inquieto lector y admirador de este tipo de eventos, y también está aquí con sus estudiantes. Bien, este libro es un libro sabroso de leer. Vamos a decirle a nuestra compañera de computador que nos ayude con la presentación. Ahí está la presentación de Edgar Perea, del libro. Mientras lo hace, y hablando un poco del autor, el autor del libro, Fernando Perea Sánchez, es actor de televisión, es publicista, estudió publicidad, fue candidato al Consejo de Barranquilla, o sea, ha estado también incursionando en la política, y ahora es cronista. ¿Y qué cronista? Porque este libro es muy sabroso de leer, muy agradable. A mí me capturó desde el principio hasta el final. Fernando, antes de entrar en detalle con el libro, ¿en cuál de estas profesiones que has ejercido te sientes más cómodo? ¿En cuál te sientes mejor? Bueno, me ha gustado mucho escribir. Realmente siempre
venía escribiendo, pero nunca había sacado nada a la luz pública. Así que me parece que la escritura es el medio por el cual puedo expresar muchas cosas que yo siento. La política me encanta, no me gusta la politiquería y por eso también es otra de las cosas que quiero hacer más adelante. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a entrar en detalle con el libro. En la introducción del libro, en la dedicatoria del libro, es un libro que se lo dedica a mi madre, María de los Reyes Sánchez Caballero, y a todas las madres de mis hermanos. Esa frase, y a todas las madres de mis hermanos, también da una idea de otra parte de Edgar Perea. Edgar Perea tuvo varios matrimonios, tuvo otros hijos, usted tiene otros hermanos, otros medios hermanos, y usted dice, todas le entregaron a mi padre un pedazo de su alma. Eso lo dice usted en la presentación, en la dedicatoria del libro. En la introducción de su libro, que es un libro muy sincero, este es un libro muy sincero, es un libro que, repito, es escrito con el alma, con el corazón en la mano. Usted recuerda cuando era niño, que estaba en el colegio, y usted nunca había pensado en que su papá era famoso, o sea, usted nunca se había cuestionado eso, nunca había indagado por eso. De repente un compañero le dice, oye, ¿qué se siente? ¿Qué se siente tener un papá tan famoso? Y usted ahí empezó a cuestionarse la cuestión. ¿Cómo fue Edgar Perea padre? Bueno, esa parte fue interesante. Nunca, cuando tienes un personaje tan famoso a tu lado, nunca de pronto lo valoras o no lo ves como de la forma que lo ven las demás personas. Ese día que el compañero mío me preguntó en el colegio, creo que era primero de bachillerato, ¿qué se sentía tener un papá tan famoso? Me impresionó la pregunta y lo primero que le dije fue orgulloso. De verdad me sentía muy orgulloso. Desde ese momento empecé a ver a Edgar Perea de otra forma, a mi papá. Empecé a ver cómo la gente lo seguía, cómo la gente lo idolatraba, cómo la gente le tenía un amor y un cariño tremendo, y cada día me iba sintiendo más orgulloso, más orgulloso, más orgulloso de él, hasta llegar hasta ahora donde estamos. Indudablemente, un papá famoso, un papá que tenía que hacer muchos viajes, que tenía que durar mucho tiempo por fuera. ¿Cómo se vivió esa época, esa soledad? ¿Cómo era esa relación cuando tenían ustedes la oportunidad de reencontrarse en el seno de la familia, en el seno del hogar? Cuando lo teníamos cerca, era realmente, bueno, las personas que, cuando tú tienes a una persona que no la ves mucho y la persona llega a tu casa, a tu hogar, lo disfrutas 100%, tratas de estar con él a cada rato. Con él íbamos mucho al estadio, al Romelio Martínez, con él salíamos a comer. Entonces eran realmente pocos los momentos que teníamos con mi padre por su fama, por sus viajes, y tal vez eso fue creando en mi vida un sentimiento. A veces tratamos como de echarle las culpas a los papás y a nuestros padres de esa situación, pero no tienen la culpa de nada, son muy grandes y más bien teníamos nosotros que amoldarnos a su estilo de vida, y así fue hasta ahora, hasta hace 4 años antes de él morir. Precisamente este libro fue escrito por eso, porque en Bogotá Dios me dio la oportunidad de tener a mi padre en el hotel. Todos los domingos iba a visitarlo a Bogotá cuando hacía el programa La Telepolémica, y esas 4 horas en Bogotá todos los domingos me sirvió para reencontrarme con él, sanar heridas, perdonarnos y decirnos te amo. Así que… Fernando, desde un principio, y la insistencia a mí es la sinceridad de este libro, una muestra de esa sinceridad es la frase que tengo ahí y que te tocó decirle una vez a él en un momento difícil de la relación de ustedes dos, que fue la separación de él con tu mamá, y le dijiste, padre, no necesito tu fama, no necesito al gran Edgar Perea, ni tu dinero, necesito
a un papá para decirle, te amo, así que no me pidas que abandone a mi madre, pase lo que pase, sabes que te amo. ¿Cómo fue la reacción de él? Ese fue un momento muy bonito porque veníamos de una discusión familiar con mi madre que se estaba divorciando, entonces era un tirijale muy grande. Sin embargo, mi papá tenía una particularidad y en el libro todos los entrevistados, Juan Gozaín, Pacho Maturana, lo afirman. Él te podía insultar ahora a ti, decirte hasta lo que te ibas a morir, pero en 5 minutos afuera te abrazaba. Entonces, cuando estábamos en esa pelea, yo sentí la necesidad de decirle, no quiero pelear más, quiero paz, quiero tranquilidad, solamente necesito a un papá, no necesito ni a Edgar Perea, ni necesito tu dinero, quiero solamente hablar contigo y vivir tranquilo, así que me quiero olvidar de todos los problemas. Y se quedó callado como por 4 segundos, dijo también que me amaba, que aceptaba esa condición, y desde ese momento nuestras vidas, a pesar de que la discusión familiar seguía por otros lados con el divorcio de mi mamá, él y yo manteníamos ese respeto, mantuvo ese pacto, diría yo, y jamás me volvió a mencionar nada de nada. Y yo era el representante de mi mamá ante los juzgados, ante el abogado, ante todo eso, y él jamás me volvió ni a insinuar ni a nada. Entonces fue un pacto respetado. ¿Sí? Bueno, Fernando, vamos entonces a pasar ahora sí sobre hablar del libro. Los inicios del libro. El libro tiene, ya lo decías tú, es una entrevista de grandes amigos de tu papá, además grandes personajes. Está Juan Gozaín, está el mismo Pacho Maturana, está el periodista Alberto Salcedo, que además es quien, Andrés Salcedo, perdón, que es quien hace la introducción del libro. Y cuenta él desde el prólogo del libro, empieza a contar anécdotas vividas con tu papá, y decías, ahora que contabas tú que él era un hombre muy fervoroso, peleaba con la gente, pero después se le olvidaba eso, y precisamente Andrés Salcedo recuerda una de esas anécdotas, una vez que estaba Junior jugando con América, y Junior creo que perdió, y entonces Andrés Salcedo lo entrevistaron en una emisora, y él empezó a echarle vainas al Junior, se metió con el Junior de Edgar Perea, y Edgar Perea duró una semana respondiéndole y diciéndole de todo a Andrés Salcedo. Luego Andrés Salcedo lo contrata a Radio Caracas Televisión y lo manda para España a transmitir un partido, y allá en España van por la calle de Madrid, se encuentra con Edgar Perea, y le dijo a Andrés Salcedo que tenía un miedo terrible. Cuando vio a Edgar Perea, dijo, este tipo me va a coger y me va a decir de todo aquí en plena calle de Madrid. Y qué reacción, y yo me erizo solo imaginarme eso, lo que hizo Edgar Perea, que ya había peleado y tenía una semana peleando con Andrés Salcedo, fue decirle, ¡Andresito! Y le dio un abrazo, y se confundieron abrazos, es decir, así como era de impetuoso en las discusiones y en la polémica, olvidaba fácilmente esas peleas y quería y volvía otra vez a querer a sus amigos. Está, por supuesto, la introducción que haces tú también, una introducción muy sincera, yo insisto en eso, de lo que es el libro, y el libro está compuesto por 69 capítulos. Son 69 capítulos que digo, son crónicas, cada capítulo son crónicas, y la mayor parte de las crónicas son testimonios de grandes amigos que, como les digo, son personas bastante conocidas. Inicia, el primer capítulo de este libro, inicia como inició el video. O sea, no inicia con los inicios de la vida de Edgar Perea, que uno podría pensar el nacimiento de Edgar Perea, sino, digamos, que uno de los momentos cumbres que vivió Edgar Perea. Cuéntanos por qué este inicio y cómo fue esos diálogos con los amigos de tu papá para realizar este libro. Bueno, el inicio del libro es el momento más cumbre de un personaje como Edgar Perea. Para que todos ustedes sepan, creo que ha sido la única persona que ha aterrizado en un helicóptero, ya lo vieron en el video, en el Estadio Metropolitano, o creo que eso ahora mismo no lo permite la aeronáutica, no lo permite nadie, es algo supremamente peligroso. En esa época lo autorizaron y él pudo hacerlo. Venía de ser suspendido 2 meses y siempre pensó cómo entrar al estadio en una carroza, con carro de bomberos, y hasta se le ocurrió entonces entrar
con un helicóptero. Así que quedó el momento más cumbre, por eso quise ponerlo. El primer capítulo es el momento más cumbre que tuvo Edgar Perea en su vida y así quedó plasmado. Bueno, ¿y la experiencia con los amigos de él, cuando lo llamabas a entrevistarlos para que vieran sus anécdotas? Eso fue una experiencia muy bonita porque cada capítulo de este libro tiene una lágrima, tanto una lágrima mía como una lágrima del entrevistado. Entonces, Juan Gozaín, Pacho Maturana, hablaban de Edgar Perea, pero con los ojos llorosos. Y fue impresionante ese momento. Por ejemplo, Munera Isman, no sé si saben quién es Munera Isman, es un locutor que le dicen el Edgar Perea de Medellín, porque es una sintonía tremenda. Y Munera Isman no pudo hablar, se fajó a llorar como por 15 minutos. Tal vez necesitaba de la visita mía y tal vez yo también necesitaba de ese momento donde él se desahogó. Fue algo muy bonito cada entrevista con cada personaje que está en este libro. Bueno, decíamos que solo a partir del segundo capítulo es cuando se habla ya de los inicios de la vida de Edgar Perea, su pueblo natal, la Vuelta a Chocó. Me gusta la forma como Fernando en este libro toca ese tema y es a través de un amigo tuyo que conoció ese pueblo y iban en una lancha y él estaba dormido y alguien lo despertó. Mira que vamos llegando a la Vuelta. Es un pueblo apartado en el Chocó, donde Edgar Perea vivió, por supuesto, una niñez bastante difícil, quedó huérfano, se lo dieron un tío para que lo criara un tío, mientras el papá de Edgar estaba trabajando en un pueblo de Antioquia. El tío se portó muy mal, Edgar se escapa, es un terrible, hasta que el papá conoce a una sanandresana que habla inglés, se casa con la sanandresana y esa sanandresana fue la mamá de Edgar Perea, fue la mamá que nunca tuvo Edgar Perea. Y tanto aprendió de ella que aprendió inglés. Y tanto aprendió inglés con ella que fue profesor de inglés en Cartagena, Edgar Perea. O sea, uno encuentra cosas en este libro que uno ni se imaginaba de Edgar Perea. Además, es un locutor de deporte. Y adivinen qué era Edgar Perea. Estudió ingeniería mecánica en Medellín. Se graduó. Yo no sabía eso. Son cosas que uno descubre en el libro. Y siendo profesor, miren ustedes, casi a mitad del libro se da cuenta uno de eso, siendo profesor de inglés, Juan Gozaín dice que él fue alumno de Edgar Perea. O sea, Edgar Perea fue profesor de Juan Gozaín en Cartagena y fue profesor de inglés. De manera que es un libro interesantísimo. Vamos entonces, mi querida compañera, asistente, a ver la otra diapositiva y finalmente, después de estar Edgar Perea en Cartagena, allá hace un curso de locución y empieza a locutar y se viene a Barranquilla. ¿Qué te dice tu papá de esa vida en Cartagena y de esa vida, de ese proceso de llegar aquí a Barranquilla? Además, a disputarle el trono a otro grande de la radio barranquillera, que era nada menos y nada más que Marco Pérez. Era un ícono de la radio barranquillera en ese momento, era lo que decimos hoy en día el mandamás, para no usar una frase muy coloquial que usan en mi tierra, pero que no es pertinente para este auditorio. De manera que ese era Marcos Pérez y eso vino Edgar Perea a Barranquilla, a tratar de destronar a Marcos Pérez. Cuéntanos, Fernando Perea, yo sé que si puedes dar mayores detalles, porque si no, no compran el libro, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo te contaba tu papá eso? Bueno, fue contratado por Franco Bosa, quien era el dueño de una emisora aquí en Barranquilla. Estamos hablando del año 64, 65, y Marcos Pérez era el rey de la sintonía en radio y narraba excelentemente béisbol. Y Franco Bosa dijo, hay un negrito en Cartagena que narra muy bien el béisbol y narra como Bob Canel, que era, como decir ahora, Felo Ramírez, una eminencia en béisbol internacional. Y dijo, ese negrito lo quiero traer para Barranquilla para que destrone a Marcos Pérez. Llamaron a Edgar Perea y lo trajeron para que acabara literalmente con Marcos Pérez. Mi papá empezó a narrar béisbol, pero lo que le gustaba a él era el fútbol, así que el béisbol lo fue dejando poco a poco y se dedicó al fútbol. Cuando el Junior sale en el 66, Edgar Perea se dedica a narrar fútbol y el béisbol lo deja un poquitico a un lado. Esa fue la principal razón por la cual Edgar Perea llegó a Barranquilla. Insisto, es un libro delicioso de leer.
Es un libro, son 69 crónicas muy bien logradas y llegamos entonces ya al final del libro, mi querida asistente. Bueno, pero antes una frase que hicieron famosa Edgar Perea para que los jóvenes que están aquí hoy en día y que no supieron responderme quién era Edgar, yo estoy seguro que esa frase sí la han escuchado. Junior, tu papá. No es una frase que nació de cualquier parte, es una frase que la acuñó Edgar Perea. Colombia, mi patria querida. Caramba, ya voy a quitarle yo el puesto. Dios es colombiano y la más famosa, la que lo hizo más famoso, lo que lo hizo más conocido, que era después del noticiero de televisión cuando él presentaba los deportes, sigan siendo felices, Edgar les dice. Muchas otras frases también. ¿Qué frases familiares tenía, por ejemplo, mi querido Fernando? Bueno, la gente, Junior tu papá, es la frase por la que es conocido el Junior de Barranquilla en todo el mundo. ¿Sí saben por qué fue Junior tu papá? ¿No saben por qué Junior? ¿Por qué? Bueno, Junior tu papá fue en el año 84, hay un periodista que se llama Poncho Rentería que habló en el video. Poncho Rentería dijo que el Junior era un equipo de minusválidos, de parapléjicos que no le ganaban a nadie, y Edgar Perea obviamente tomó la bandera y de esa lucha y esa pelea en esos días fue tremendo, le dio mucha rabia y dijo, ok, cuando vengas a Barranquilla nos vamos a ver las caras. Y en el partido Junior empezó a ganar. Primer gol, y el gol lo narró, gol, 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 Junior de Barranquilla, gol de los parapléjicos de Junior. El segundo gol igual, gol de los minusválidos de Junior, y él con lágrimas a los ojos y con una rabia tremenda cuando terminó el partido le dijo, ahí tienes Poncho Rentería para que respetes, porque Junior es tu papá. Entonces, esa es la historia de Junior tu papá, ahí quedó consignado. Y el resto son muchas frases que él ha dicho, y insultaba mucho a la gente, le decía miserable, perro miserable, perdón, que eso no lo hace nadie ahora. Realmente a él le permitían decir muchas cosas en radio y muerto de hambre, eres un muerto de hambre, quisieras tener mi Mercedes-Benz, porque fue el único locutor y negro que andaba en un Mercedes-Benz en esa época. Entonces me imagino que había mucha gente que le tenía rabia al negrito porque andaba en su carro lujoso. Entonces esa era la historia de las frases. Bueno, y llegamos entonces al final del libro, aunque cada capítulo, le comentaba yo a Fernando, porque como son anécdotas contadas por amigos, pues los amigos cuentan los inicios de la amistad con Edgar Perea y casi siempre esos inicios fue la época inicial de Edgar Perea como hombre de radio en Barranquilla, de manera que cada capítulo tiene ese comienzo y ese final de la vida de Edgar Perea, pero desde la visión de uno de sus grandes amigos. Y esos narra aquí ya en la última parte que es un libro de la nostalgia y es un libro del amor, es un libro fraternal. Ya Laura habla en los últimos capítulos de esos 2 años muy difíciles que le tocó vivir a Edgar Perea, pero sobre todo que le tocó padecer a su familia, sobre todo a sus hijos, y creo que sobre todo Fernando Perea, esos 2 últimos años, esas recaídas al hospital, pero también esa obstinación de él, ese empeño de él en no aceptar que estaba enfermo y querer seguir narrando, y lo hizo además narrando, todavía casi muriéndose y aún así seguía narrando. ¿Cómo fue eso, Fernando? El campeón era un personaje que no le gustaba hablar de enfermedades, no le gustaba hablar, era tremendamente positivo, todo era posible, todo lo podía hacer, no quería demostrar lástima a nadie. Cuando él salía a la calle con su ropa elegante, con sus cadenas, con su frente en alto, para no demostrar bajeza ante nadie. Entonces, cuando la enfermedad lo tocó un cáncer, empezó a lastimar todos sus órganos internos. Inclusive nosotros nos enteramos 1 año antes y él tenía el cáncer 2 años antes. No quería decir nada a nadie, nunca dijo nada a nadie, y cuando vinimos a ver ya el campeón estaba afectado. Fueron unos días y unos meses bastante difíciles porque él trataba de luchar de mantener esa imagen. No sé si alguna persona lo alcanzó a ver en televisión, estaba su imagen un poquito demacrada, pero su ánimo era arriba. Cuando la enfermedad tocó su pulmón y llegó a tocar su voz, en ese momento que tocó la voz de Edgar Perea,
se acabó el campeón. Mi papá se fue a pique realmente, y fue lo único que pudo lastimarlo, esa enfermedad. Murió con la frente en alto diciendo: se apaga la voz del campeón, y bueno, es un legado muy importante que ha dejado en el país. Me siento tremendamente orgulloso de ser su hijo, de estar aquí presentando un libro que lo hago con todo el amor, como lo dijiste, John. Es un libro, yo no soy escritor, no soy literato, no soy nada de esas cosas. Simplemente me dediqué a escribir un libro con el corazón, me salieron todas las anécdotas del alma, y por eso también, volviendo a lo primero que decías, ¿por qué se lo dediqué a las mamás de mis hermanos? Fueron ellas las que le dieron un poquito de su corazón a Edgar Perea en su momento, y aquí estamos todos los hijos de él, orgullosos de lo que él fue. Bueno, muchas gracias. Yo creo que los estudiantes y los presentes de pronto están ansiosos de hacer preguntas. Vamos a escuchar preguntas para que aquí nuestro compañero Fernando responda. Freddy García, profesor. Bueno, primero que todo quiero felicitar a Fernando, que nos conocemos hace muchos años cuando él llevaba las microondas de Televista, de Caracol era, ¿no?, a Telecom. Ibas con Germán Hincapié. Caracol, sí, con Germán Hincapié, y nosotros lo atendíamos con mucho gusto. Legados importantes y anécdotas interesantes de Edgar Perea. Imagínense, quiero decir aquí una infidencia, yo aparezco como el mejor tejista de Colombia en toda la historia, y el ponente de la ley del deporte, el tejo como deporte nacional, fue Edgar Perea, con un amigo mío que en esa época era representante, estaba con el doctor Carlos Ramos, de representante a la Cámara, y aprobaron el tejo como deporte nacional. Para nosotros es un orgullo que Edgar Perea hubiese sido como senador el ponente de esa ley. Y segundo, que tuvimos aquí un profesor hasta hace unos años que era su mano derecha, que creo que era la identidad de su emisora, de Radio Mar Caribe. Evaristo Jiménez Martínez, mi amigo personal, que trabajamos aquí en la universidad, en la facultad, en el programa de radio y televisión por mucho tiempo, era el que le daba la identidad al programa de Edgar Perea con su publicidad. Claro que sí, su marido se la come toda, claro. Una publicidad. Aceite Vivi. Aceite Vivi. Si su marido se la come toda, claro, porque la comida se la hace con aceite Vivi, era una frase ahí subliminal un poquito jocosa. Hombre, decir que si existen los reyes de la radio, yo creo que nosotros tenemos que decir que Edgar Perea no solamente es un ícono de Colombia, yo creo que de Sudamérica y tal vez del mundo. Cada vez que uno prendía la radio, el Junior así fuera perdiendo 6-0, uno tenía las esperanzas de que iba a empatar porque él le ponía mucha emoción. Era el periodista más emotivo que yo conocí, el que más conocía la idiosincrasia de la costa. Pare de contar, ya lo demás, Fernando lo sabe. Gracias. Otro, un estudiante que quiera decirle, por favor. Aquí. Más que una pregunta, es una felicitación, porque yo ayer hablaba con el señor Fernando, tuve la oportunidad de leer el primer capítulo y realmente me llenó de mucha nostalgia, y yo le comentaba que yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero muchos de mis compañeros sí. Y sinceramente leer cada parte del primer capítulo, solamente el primer capítulo, me pude erizar en el momento en que él bajaba del helicóptero y todo el mundo del estadio decía Perea, Perea, Perea. O sea, nada más irse a esos momentos realmente me llenaron de nostalgia, de alegría, de emoción, y quería felicitarlo porque, como le dije ayer, son unas crónicas muy bien contadas y lo hacen a uno. Bueno, yo que estoy dando crónicas con el profesor Ana, y no es realmente nada fácil. Pude ver cómo se puede hacer una crónica de verdad y cómo llegar al lector de esa manera, y era eso nada más. Muchas gracias. La mejor forma de transmitir emoción es sentirla cuando se está escribiendo. Si no se siente, no se transmite esa emoción. ¿Alguien más quería? Angie creo que también tenía una acotación, Angie. Gracias a esos libros o a estas
para saber quién era realmente Edgar Perea. Entonces, qué mejor que su hijo lo escriba, todos nosotros pues entender eso es muy magnífico. Así es, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha terminado el evento. Muchísimas gracias. Esperamos. ¿Alguien? Compañero, adelante. Le estaba escribiendo un tío por WhatsApp. Yo crecí, le estaba escribiendo, de hecho. Mira, le mandé fotos por WhatsApp. El libro de Edgar Perea, tú que reventabas a Edgar Perea todo el día. Que yo crecí, recuerdo desde la mañana tempranito y él se encerraba a escuchar todos los comentarios. Le estoy mandando las fotos y me encargó. Tú me levantas un libro de eso, me haces el favor. Pero el comentario que quería hacerte llegar a esto, estoy viendo. Ese man era una de las personas que yo más admiraba y apreciaba, y de hecho marcó mi temperamento, me está escribiendo en este momento. Entonces, creo que no representa solo a vos, el tío mío, sí, creo que Edgar Perea le marcó la vida a mucha gente, y dice que su temperamento, de hecho, que fue impactado. Te digo eso porque a veces él saca frases, es la hora, y él saca frases y habla con él. Cuando jugamos fútbol celebra con la misma celebración de Edgar Perea. Entonces, sí tendría una pregunta. De una persona tan multifacética que puede mostrarse Edgar Perea, ¿cuál es cómo describirías tú el temperamento del campeón de Bueno, esto es importante porque a todos los estudiantes de comunicación social y a los que tampoco estudian comunicación social, es para todas las personas que aprendan de un personaje como Edgar Perea a ser honestos, a hablar con claridad, al pan pan y al vino vino, como él lo decía. Por ejemplo, hoy los periodistas, ustedes saben, si están estudiando comunicación social, el mundo del periodismo es bastante complicado, conflictivo. Algunos periodistas se venden, otros dicen noticias falsas. Edgar Perea fue una persona que jamás se vendió. Fuachar Abdala, este señor tan poderoso, le dio la oportunidad de tener una emisora de radio que se llamó Radio Mar Caribe y le dijo, págamela con publicidad. Así que mi papá todos los meses, cada mes le decía, supertiendas de droguerías olímpicas, compren en droguerías olímpicas, compren. Esto supuestamente para Fuachar de pronto era como una presión hacia Edgar Perea. Cuando el Junior estaba mal, mi papá empezó a atacar a Fuachar y empezó a atacar al Junior, y Fuachar dijo que le iba a quitar la publicidad. Y me dijo, me importa un carajo si me quitas la publicidad, quítamela ya. ¿Quieres la emisora? Te la entrego y te la devuelvo, pero a mí no me compras. Y Fuachar se quedó callado. Entonces es una personalidad realmente enigmática, pasional, yo diría pasional. Yo soy muy llorona, yo lloro mucho. Me vas a hacer llorar aquí recordándolo. Su sonrisa y la imagen imponente que tenías, no se me olvida nunca. En el hogar era imponente, en la calle era imponente, esa altivez que debes tener tú en la vida. Eso se me quedó grabado y extraño mucho escucharlo hablar de cualquier situación del país. Diciendo esas cosas no pueden ser, aprende a que la vida hay que vivirla honestamente, claramente, las cosas son como son, o es blanco o es negro, pero no hay términos medios. Extraño mucho eso, extraño mucho sentarme a hablar con él en las tardes, en la oficina cuando lo hacía, y su sonrisa más que todo, esa risa, se reía de todo, y por eso cada vez que peleaba con alguna persona, un día estábamos en la oficina y había una pelea muy fuerte con Fabio Poveda Márquez, y saben quién es Fabio Poveda, el difunto, y Fabio llegó a la oficina bravísimo, entró porque él no pedía permiso, eran compadres, pero entró muy bravo, y entró a la oficina y yo estaba con mi papá hablando, y Fabio, Edgar, ¿qué te pasa? Porque mi papá se estaba burlando de él, le decía al gordo, culé y petete, porque tenían una pelea en la radio muy fea, y Fabio le dijo, Edgar, ¿qué te pasa? Respétame porque yo nunca te he dicho a ti negro, ni marimonda, ni nada. Yo te respeto a ti, tus colores y tus vainas. No te metas conmigo. Ahora me estás diciendo que yo soy gordo, petete, culé. Respétame, eso no me conviene, Edgar, por favor. Entonces mi papá soltó la risa y se reía y se reía. No se me olvida nunca.
y ahí terminó la rabia de Fabio Poveda. Entonces salieron fue riéndose y abrazándose y así, no te le pares bola a esa vaina, que eso es mamadera de gallo, tú eres mi compadre. Esa imagen se me quedó grabada. Bueno, yo creo que ahora sí, una sola cosita que se me había olvidado, cuando murió Edgar Perea, yo no sé nada de deporte, pero se me ocurrió escribir, porque todo el mundo está escribiendo, en mi blog, y escribí un artículo que decía: lo único que me disgustó de Edgar Perea, lo único que me disgustó de Edgar Perea. Edgar Perea se retira por un momentos del periodismo, se lanza a la política, se lanza al Senado, entre otras cosas, en un grupo político diferente al mío, y por supuesto es senador, y yo me acuerdo que una vez yo sembraba arroz en el Rector Magdalena y llegué a Fundación, y él estaba sentado en una tarima echando vaina, y no le fue bien, o sea, además ganó, y ganó con una buena votación. Y fue senador y hizo las leyes del deporte que él quería, no pudo sacar el Ministerio del Deporte que él quería, pero salió mal porque los políticos, cuando a alguien le llega diferente a ellos y diferente a su modo, a su proceder, y la gente honesta como Edgar Perea llega, se la hacen, lo sacaron del Congreso de la República. Eso fue lo único que me disgustó de él, pero el resto excelente. Quería contar esa anécdota también aquí, que tampoco la conocía Fernando Perea. Muchas gracias por su asistencia y espero que les haya gustado.